Y hoy estaremos básicamente estudiando la escena del bautismo de Jesús y luego la tentación de Jesús. Dos eventos tan importantes en la vida de Jesús que tienen mucho que enseñarnos, especialmente acerca de el rol del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Y es que muchas veces, hermanos, subestimamos la dependencia al Espíritu Santo en nuestra vida cristiana, y por eso muchas veces vivimos vidas cristianas apagadas, marchitadas, vidas que no dan fruto. Pero si algo tuvo Jesús en su ministerio fue que dependió exclusivamente de la guía, la llenura y la unción del Espíritu Santo. Y eso vamos a ver en estas dos escenas, en estos dos episodios que ahora Marcos nos va a narrar. De manera que vamos a iniciar por el bautismo de Jesús. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Hasta ese momento Jesús había sido un total desconocido para Jerusalén y para todo Israel. 30 años en el anonimato. Lo más que sabemos es lo que Lucas nos dice cuando Jesús tenía 12 años y se perdió en aquella fiesta en la Pascua. De allí Jesús prácticamente estuvo escondido para la gente, o mejor dicho, en su ministerio público, estuvo allí sin saberse mayor cosa de Jesús en esta pequeña aldea que se menciona en el versículo 10. ¿Cuál es esa pequeña aldea, hermanos? ¿De dónde salió Jesús? De Nazaret de Galilea. Allí estuvo 30 años sin saber nada de este gran Mesías, o este Mesías tan esperado. Ahora, ¿saben qué es lo interesante? Sale del lugar menos esperado. Nazaret de Galilea era una de las aldeas más insignificantes, al punto que no se menciona en el Antiguo Testamento, no se menciona en el Talmud, y tampoco la menciona Josefo, aquel primer historiador judío del primer siglo. O sea, Nazaret, hermanos, era el lugar menos esperado para que saliera de este lugar el Mesías esperado. Eso significa que Jesús no vivió en la capital de Israel, no vivió en Jerusalén, tampoco vivió en la capital del Imperio Romano. Es más, los judíos mismos tenían un concepto tan despectivo de Nazaret que cuando Felipe se topa con Natanael y le dice, ya hallamos al Mesías, ya está allá en Nazaret, fíjense lo que él le responde. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Es decir, es como, está bien que haya venido el Mesías, pero de Nazaret. Nazaret era conocido por un pueblo vulgar, sedicioso, un lugar donde, digamos, no era un lugar muy educado, muy culto, que digamos. De hecho, hermanos, en el libro de Hechos, el apodo que se les puso a los seguidores de Jesús fue la secta de los nazarenos. Fíjese lo que dice Hechos 24:5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. ¿Cómo se conocían a los de Nazaret? Una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, todo lo peor que usted podía imaginarse de Israel venía de esta aldea. Pero ¿sabe qué? Allí intencionalmente quiso irse a vivir a Jesús. Quiso vivir Jesús. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jesús nos enseña otro camino. Mientras nosotros estamos enfermos de grandeza, mientras nosotros estamos enfermos de ser alguien en la vida, el que lo era y lo tenía todo, se despojó de todo. Mire, hermano,
si Jesús hubiera venido a vivir al palacio más grande en Roma, hubiese seguido siendo una humillación para él. Él vivía en el cielo. Cualquier lujo que le ofreciéramos en la tierra seguía siendo una humillación para él. Pero Jesús eligió el camino de la humillación, de la sobriedad, de la sencillez. Teniéndolo todo, se despojó de todo, hermanos. Qué gran ejemplo, la humillación de Jesús. Pero eso no se queda allí. La humillación de Jesús no se queda que él vivió en una aldea insignificante, en el anonimato por 30 años, sino ahora vemos que se dirige a iniciar su ministerio. Jesús cuelga el serrucho, cuelga el martillo. Recuerdan ustedes que Jesús fue carpintero, igual que su padre. Él aprendió este oficio y ahora cuelga el serrucho, los clavos, el martillo para iniciar su ministerio. Y una de las cosas que me llama la atención es hacia dónde va Jesús a iniciar su ministerio. Él va a las orillas del río Jordán para ser bautizado por Juan. ¿Qué le parece? Nosotros hubiésemos esperado que si Jesús va a iniciar su ministerio, entonces convocara a los altos dignatarios de Israel a la capital en Jerusalén e invitara a CNN y a los medios de comunicación, y entonces Jesús iniciara su ministerio ofreciendo una rueda de prensa. Pero no. Jesús inicia su ministerio haciendo fila en aquella amplia gama de pecadores que iba a buscar a Juan el Bautista para bautizarse. Allí es como inicia Jesús, va a ponerse en fila. Y hermanos, si podemos usar un poco nuestra imaginación, imagínese usted a Juan el Bautista diciendo: después de mí viene uno más poderoso que yo. Él no los va a bautizar solamente con agua como lo hago yo, sino los bautizará en el Espíritu Santo. Por eso, arrepentíos y convertíos. Esa era la predicación de Juan el Bautista a la orilla del río Jordán. Y allí venían prostitutas, cobradores de impuestos, asesinos, ladrones. Y Juan el Bautista anunciando la venida de Jesús. Pero ¿se imagina usted de repente en esa gran fila de pecadores, de repente aparece haciendo fila a Jesús? Y Juan el Bautista predicando acerca de Jesús y que no soy digno de desatar su correa, y de repente ve a Jesús allí en la fila. Yo me imagino a Juan el Bautista decir: vamos a parar un momento, señores, perdonen, un momento por favor, y llamar a Jesús y dice: ¿qué haces aquí? Y Jesús le dice: vengo a bautizarme. Y como así, le dice Juan, yo acabo de decir que tú eres lo más grande y que yo ni siquiera soy digno de desatar tu correa y tú vienes a bautizarte, esto no cuadra, le dice Juan el Bautista. Dice: primo, le dice Jesús, es que necesito hacerlo porque es necesario que cumplamos toda justicia. Imagínese usted a Jesús haciendo fila dentro de los demás pecadores. ¿No es cierto que hay algo que no encaja ahí, verdad, hermanos? A mí me daría pena, me daría vergüenza en mi naturaleza pecaminosa, siendo pecador. Pero Jesús no, porque a eso vino, a identificarse con el pecador. Obviamente, ahora que he vuelto a nacer de nuevo, ya no me daría pena ni vergüenza, sino es el lugar donde yo estoy. Pero Jesús, hermano, siendo santo, siendo tan puro. Ahora, algo ocurre en este pasaje cuando lo analizamos con los evangelios sinópticos, con Mateo y Lucas, y es que lo que Marcos no nos dice es que Juan no quería bautizar a Jesús. Es más, en Mateo 3:13 dice que se le oponía. Fíjense lo que dice el versículo 13.
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Ahora noten, hermanos, una palabra importantísima que aparece en este versículo. Y Juan, ¿qué dice, hermanos? Se le oponía. De ser el precursor de Jesús, pasó a ser el opositor de Jesús. Y es que, hermanos, Juan el Bautista era un hombre común y corriente como nosotros, que fue lleno del Espíritu Santo, pero humano al final. Y tuvo errores. Él no tenía el cuadro completo. Él no comprendía los planes eternos y profundos del Señor. Y hermanos, aquí podemos sacar una gran reflexión. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de creernos más espirituales que Jesús. Porque podemos terminar oponiéndonos a la obra de Dios. Esto me hizo recordar a Pedro, con todas y sus buenas intenciones, cuando Jesús le dijo a los discípulos que él tenía que ir a morir en una cruz y padecer mucho en mano de los hombres. ¿Qué hizo Pedro? Pedro, muy espiritualoide, llamó aparte a Jesús y le dijo: Jesús, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es posible que vas a ir a la cruz? Prefiero ir yo a la cruz y no tú, diría Pedro, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabe qué? Pedro se estaba oponiendo a los planes de Dios. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, cuando pensamos que somos más espirituales que Jesús y cuando no entendemos sus planes y querramos oponernos a Él. Y esto es lo que termina haciendo Juan. Pero claro, Juan no tenía el concepto completo. La pregunta, hermanos, es: ¿por qué Jesús tenía que bautizarse? El bautismo, para los que se van a bautizar ya dentro de poco, gracias a Dios hay jovencitos que ya van a tomar esa decisión de bautizarse. El bautismo es una expresión pública de algo que ha sucedido en lo interno, en lo privado. Y Juan el Bautista ha predicado que el bautismo es por arrepentimiento. Nos bautizamos porque estamos arrepentidos de nuestros pecados. Y esta es una señal pública de ese arrepentimiento. La pregunta es: ¿por qué Jesús entonces se bautizó? ¿Acaso él tenía que arrepentirse de algo? Hermanos, Jesús va y desciende a las aguas del bautismo, algo que también era algo humillante para él, siendo un hombre santo, porque él quería identificarse plenamente con los que venía a salvar. Jesús necesitaba esa limpieza, no por sí mismo, sino por aquellos a los que él vino a salvar. Hermanos, y ver a Jesús en esa gran fila de pecadores debe quebrantar nuestro corazón, porque Jesús lo está haciendo por usted, lo está haciendo por mí. Él descendió hasta lo más bajo para poder alcanzarlo a usted y para poder alcanzarme a mí. Él se humilló. Se necesita humildad para hacer eso. Por eso Jesús dijo: aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Hermanos, el orgullo no va para un cristiano. El orgullo, la soberbia, hermanos, eso es satánico. Debemos identificarnos con Jesús en esto. Ser humildes como Él fue humilde. Y a veces, hermanos, nosotros no nos vemos así. Nosotros oramos que somos pecadores, pero en la práctica queremos que la gente nos trate como los santos más grandes de todos los tiempos. Piense usted cómo se siente cuando alguien no le da la vía. ¿Se siente usted pecador o se siente santo que merece usted que le den la vía? ¿No es cierto, hermanos, que los evangélicos decimos que somos pecadores y por eso vamos a la iglesia? Pero en la práctica, allá afuera, queremos que nos traten como Jesús, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo yendo a las aguas del bautismo, humillándose.
Y es aquí entonces donde vemos la entrada del Espíritu Santo. Algo ocurre entonces donde la Trinidad va a interactuar en este bautismo. Vean en el versículo 10 en su Biblia ahora el siguiente pasaje. Versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo descender como paloma, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Hermanos, estos son eventos muy puntuales en el Nuevo Testamento. Solo 2 veces se abre el cielo y solo 2 veces se escucha la voz de Dios. Aquí en el bautismo y en la transfiguración. Esa palabra que dice se abre el cielo es la misma palabra que se utiliza cuando Jesús muere y el velo del templo se rasgó en 2. Aquí el cielo se está rasgando en 2. Algo, hermanos, realmente importante y singular está ocurriendo en este bautismo. Dice Marcos que vio al Espíritu Santo que descendía como paloma. Es la única vez que encontramos en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo desciende como paloma, pero en el Antiguo Testamento tenemos un pasaje en Génesis 1:1, donde parece ser que Marcos 1:1 y Génesis 1:1 están conectados. Si ustedes recuerdan el relato de la creación, en Génesis capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y noten lo que dice el texto, en hebreo dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ese verbo en hebreo, se movía, es literal, revoloteaba sobre las aguas. Y ese verbo revolotear es el que se usa para una paloma cuando está volando. Es por eso que la versión del hebreo al arameo, una versión conocida como Targum, traduce este versículo que tenemos aquí en Génesis como: y el Espíritu de Dios revoloteaba como paloma sobre la faz de las aguas. Y miren, hermanos, qué interesante la comparación, porque Marcos 1 tiene al Espíritu Santo moviéndose sobre Jesús y Génesis 1:1 tiene al Espíritu Santo revoloteando, dándole forma a la creación. Entonces tenemos, hermanos, a la Trinidad interactuando en 2 momentos importantes: en la creación y en la redención. En la creación tenemos a la Trinidad en Génesis 1:1 y 2. Tenemos a Dios Padre creando, a Dios Hijo moviéndose, dándole forma, y a Dios Espíritu, y a Dios Hijo siendo la palabra creadora en la creación. Y en la redención tenemos a Dios Padre dando la aprobación sobre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo manifestándose, ungiendo a Jesús en su ministerio. De manera, hermanos, que empezamos a ver lo importante que es este evento de inicio del ministerio de Jesús en este pasaje. En el Antiguo Testamento, los profetas habían anunciado que el poder del Mesías iba a radicar en la unción del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el secreto, hermanos, del ministerio de Jesús? Fue la llenura del Espíritu Santo. Isaías capítulo 42, verso 1, anticipaba esto en el verso 1 diciendo: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahora noten, hermanos, cómo en el ministerio de Jesús, él nunca se atrevió a hacer el ministerio sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, si Jesús no se atrevió a hacer el ministerio sin la llenura del Espíritu, ¿quiénes somos nosotros para querer tener este día sin la llenura del Espíritu Santo? Si Jesús, siendo Jesús, no se atrevió a iniciar su ministerio sin ser lleno del Espíritu, ¿quiénes somos nosotros? Fíjense cómo el Evangelio de Lucas habla de que el Espíritu Santo estaba constantemente con Jesús.
constantemente guiándole. Tenemos, por ejemplo, en Lucas el tema de su bautismo, tal y como aparece en Marcos, viene el Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurre inmediatamente en el siguiente versículo? Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Siguiente pasaje en el versículo 14. Lucas 4:14. Y Jesús, volviendo en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Versículo 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para darme buenas nuevas a los pobres. ¿Notan, hermanos? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu, la unción del Espíritu. Y hermanos, creo que esa es la gran debilidad de la iglesia cristiana hoy. Hemos dejado de depender del Espíritu para depender de nuestras propias estrategias. Y el fracaso más grande de la vida cristiana de los evangélicos hoy, hermanos, es que hemos dejado de depender de la llenura del Espíritu Santo y vivimos en la carne. Hacemos el trabajo en la carne, hacemos el ministerio en la carne, hacemos el hogar en la carne, educamos a los hijos en la carne. Si Jesús, siendo Jesús, no se atrevió a hacerlo en la carne, sino dependiendo, esto creo que debe ser una gran lección para nosotros, hermanos, depender constantemente del Espíritu. Vamos entonces ahora, después de la humillación de Jesús en el bautismo, la unción de Jesús a través del Espíritu, ahora vamos a la aprobación de Jesús en el versículo 11, una aprobación que vino del cielo. Vean en su Biblia, por favor, en el versículo 11 del capítulo 1 de Marcos. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. 2 veces únicamente se escuchó la voz de Dios en el Nuevo Testamento. 2 veces. Una es en el bautismo y la otra es en la transfiguración. ¿Recuerdan ustedes la transfiguración de Jesús? Cuando el rostro de Jesús se hace como ángel y desciende Moisés y Elías. Y Pedro y Juan y Jacob, quienes están viendo esta escena, no saben qué hacer. Es algo glorioso. Y ahí se vuelve a escuchar esa misma voz en Marcos 9:7, que dice exactamente lo mismo: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué significa eso, hermanos? Este es un pasaje que Marcos combina, es un pasaje mesiánico. La frase, este es mi Hijo amado, a él oíd, es una mezcla de Salmos 2:7 e Isaías capítulo 42:1, que hablan de que el Mesías es el Hijo de Dios en quien Dios mismo se complace. Tú eres mi Hijo amado. Dios está dándole el respaldo al ministerio de Jesús al iniciar en este episodio de Marcos. Ahora, hermanos, yo solamente tengo una palabra para los que son padres de familia en base a esto, y es que me llamó mucho la atención, hermanos, que Dios Padre se dirija a Jesús y le diga: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si Jesús, siendo Jesús, recibió palabras de afirmación, de amor, ¿cuánto más sus hijos? ¿Cuánto más sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hijo: tú eres mi Hijo amado? Yo he escuchado papás que le dicen: saber quién es tu papá vos, ¿verdad? En ti me complazco. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hijo: hijo, te amo, me complace ver cómo trabajas?
Palabras de afirmación son tan importantes en los hijos. Y yo pensaba cómo Dios Padre nos enseña a ser un buen papá, a dar palabras de afirmación. Ahora, ¿Jesús sabía que el Padre lo amaba? Por supuesto. ¿Jesús sabía que su Padre estaba complacido? Por supuesto. Pero aún así, Dios Padre quiso afirmarlo. Qué gran lección en la Trinidad, ¿no es cierto? Que los padres afirmen, feliciten a su hijo cuando haga algo malo, cuando haga algo bueno. Porque solo somos buenos para cuando hace algo malo. Pero cuando hace algo bueno debemos reconocerlo. Y aquí vemos a la Trinidad en una relación amorosa. Y vamos a la parte final, entonces, después de ver estas tres escenas en el bautismo de Jesús, la humillación de Jesús, la unción y la aprobación de Jesús. Ahora vamos a la tentación de Jesús y con eso vamos a terminar los últimos 2 versículos. Hermanos, noten ustedes como una cena gloriosa. El cielo se abre, una voz del cielo, el Espíritu Santo viene, algo glorioso. Viene seguido de algo difícil, que es la tentación. Después de un momento de gloria, ahora viene un momento de dificultad en la tentación. Algunos ven cómo Jesús pasa del bautismo a la tentación y algunos comentaristas dicen Jesús todavía llevaba el pelo mojado cuando lo llevaron al desierto a la tentación. Verso 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras del campo y los ángeles le servían. Hermanos, ¿a dónde se dirige Jesús al inicio de su ministerio? ¿A Jerusalén? ¿A Roma? ¿Al templo? ¿A dónde va? ¿A dónde lo lleva el Espíritu? Al desierto. Al desierto. Uno se pregunta, ¿tiene la unción del Espíritu? ¿Tiene la aprobación del Padre? Se abrió el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, ¿qué más le falta? Vamos, Jesús, a conquistar a Israel. Vamos a Jerusalén. No, al desierto, a solas. Y esto me impresiona, hermanos, porque Jesús tiene la unción del Espíritu, tiene la aprobación del Padre, pero quiere orar. No un día, no 2 días, 40 días, ayuno y oración. Yo no sé, pero yo me imagino a Juan el Bautista diciendo, ¿cuándo va a salir Jesús? Y ya es hora que Jesús salga a su ministerio, 30 años en el anonimato. Él empieza a predicar, empieza a anunciarlo. Juan el Bautista no sabe exactamente cuándo va a salir Jesús. Por fin aparece allí en la fila. Él no se lo esperaba, de los que se quieren bautizar. Juan el Bautista ve descender el Espíritu Santo, el cielo se abre y Juan el Bautista dice, hoy sí va a empezar a su ministerio el Mesías. Y resulta que no. Se va al desierto, a solas, a orar. Hermanos, la dependencia que tuvo Jesús. ¿Sabe que Jesús nunca tuvo, hermanos, es increíble? ¿Usted se imagina si a usted le tocara salvar al mundo el estrés que manejaría? Si a nosotros no nos toca salvar el mundo, ya casi se nos tuerce la cara del estrés, ¿verdad? La ansiedad. Hermanos, si a mí me tocara salvar al mundo, yo viviría muy ansioso, muy estresado. ¿Sabe qué me impresiona de Jesús? Nunca vivió corriendo, estresado. Nunca. Y si a eso le agregan que dentro de 3 años usted va a morir crucificado, si el doctor le dijera esta mañana, fíjese que ya tengo sus exámenes, le quedan 3 años de vida, ¿viviría usted estresado, ansioso? Jesús le dijeron, le quedan 3 años de vida. Tienes 3 años para hacer tu ministerio. A mí me impresiona cómo Jesús vivió sin estresarse. El que estaba estresado, me imagino, era Juan. Porque acaba de bautizarse, acaba de descender el Espíritu Santo y a Jesús se le ocurre irse al desierto. 40 días.
porque Jesús quería depender del Señor, quería depender del Espíritu, y si el Espíritu lo guió al desierto para orar, hermanos, Jesús nunca inició un gran proyecto sin antes orar, sin antes ayunar. Ahora va a enfrentarse con Satanás al desierto. ¿Por qué? Porque era necesario que Satanás fuera vencido en el mismo terreno en que Adán fue derrotado. Ahora Jesús, como humano, va a enfrentar a Satanás. Y sabemos, hermanos, por los pasajes de los otros evangelios, qué fue lo que ocurrió. Después de esos 40 días, Satanás muy astutamente esperó al finalizar esos 40 días para tentar también a Jesús. Y después de esos 40 días se le apareció. ¿Recuerdan qué fue lo que Dios Padre dijo? Tú eres mi Hijo amado. 40 días atrás el Padre había dicho, tú eres mi Hijo amado. Ahora Satanás aparece y le dice, si eres hijo de Dios, digo, pues no es que esté dudando, pero pues, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No le parece interesante, hermanos, que las tentaciones de Satanás hayan sido por medio de la comida? A Adán lo tentó. Una mordida a una fruta trajo abajo la humanidad. Una mordida a un pan hubiese podido traer abajo la redención. Algo tan sencillo representaba algo tan complejo. ¿Por qué una mordida a una fruta trajo abajo a la humanidad? Porque lo que está detrás, ¿saben qué es lo que está detrás de cada tentación? Dudamos de la palabra de Dios. Eso es lo que está detrás de fondo. Adán dudó de las palabras de Dios. Cuando Dios le dijo, no debes comer de este árbol porque vas a morir. Adán dudó de esa palabra en algún momento y dijo, no, puede ser que, lo que pasa es que yo no voy a morir, yo voy a ser como Dios. En cada tentación lo que está en juego es la confianza en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Ahora noten, hermanos, los dos escenarios. Adán fue tentado en el huerto del Edén, en un lugar, en el paraíso, en un lugar maravilloso. Jesús está siendo tentado en un lugar inhóspito, en el desierto, en un lugar que no es cómodo. Adán fue tentado cuando sus necesidades estaban suplidas. Él no estaba en ayuno, él acababa de comer, él había desayunado los mejores manjares en el paraíso. Jesús, por el contrario, está con hambre 40 días y 40 noches. Adán está con su esposa, Jesús está en soledad, pero Adán fracasa y Jesús triunfa. En el paraíso, Adán fracasó y el paraíso se volvió una maldición. Jesús en la maldición triunfa y esa maldición se va a transformar en un paraíso. ¿Ven el contraste, hermanos, entre la tentación de Adán y la tentación de Jesús? Una mordida a ese pan hubiese cancelado el proyecto de redención. Allí está Jesús enfrentando a Satanás. Ahora, noten ustedes, hermanos, cómo funcionan las tentaciones. Jesús tiene hambre. ¿Será pecado tener hambre? No. Es una necesidad legítima tener hambre. Es una necesidad legítima. Pero Satanás quiere que esa necesidad legítima sea saciada de manera ilegítima. Y esas son las tentaciones. Somos tentados cuando queremos llenar una necesidad legítima de una manera ilegítima. Abraham tenía la necesidad de tener descendencia. Es más, Dios le había prometido. Pero Abraham quiso saciar esa necesidad legítima de una manera ilegítima y tuvo
a Ismael. Se acostó con una de las criadas y nació Ismael. Y abrazó a Ismael. No esperó el tiempo de Dios. Esaú, una necesidad legítima, tenía hambre, pero vendió su primogenitura por saciar su hambre. Ahora Satanás aquí quiere que Jesús sacie esa necesidad legítima de una manera ilegítima, convirtiendo las piedras en pan. Pero ¿qué hizo Jesús? Vemos en los otros evangelios. Dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre. ¿Sabe qué nos enseña Jesús en esta tentación? Es mejor estar con hambre en la voluntad de Dios que estar saciado fuera de la voluntad de Dios. Repito, es mejor, dice Jesús, tener hambre en la voluntad de Dios que estar saciado sin la voluntad de Dios. Pregunto, hermanos, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Preferimos aguantar hambre en la voluntad de Dios? ¿Esperar el tiempo de Dios para saciar nuestras hambres? ¿Sabe que Jesús esperó el tiempo de Dios? Comió en su momento. No se dejó llevar. Y hermanos amados, nosotros también necesitamos seguir el ejemplo de Jesús, no dejarnos llevar por las circunstancias, sino esperar la voluntad de Dios. Así es que Adán fracasó en las mejores condiciones y Jesús triunfó en las peores condiciones. ¿No es cierto, hermanos, que somos más expuestos a la tentación cuando estamos suplidos que cuando estamos en necesidad? ¿Se ha dado cuenta? Que cuando hay trabajo, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando todo va bien, somos más dados a pecar, somos más frágiles que cuando no hay trabajo, cuando no hay salud, nos aferramos más a Dios. Jesús nos enseña a ser fieles aún en medio de la dificultad. Jesús logra entonces vencer la tentación porque, aunque su estómago estaba vacío, su alma estaba llena. ¿Sabe cuál es el problema cuando nosotros pecamos? Cuando la tentación nos viene, nuestro estómago está lleno, pero nuestra alma está vacía. ¿Qué necesitamos entonces, hermanos? Llenar nuestras almas del Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. ¿Y cómo llenamos el alma, hermanos? ¿Cómo llenamos el alma del Espíritu? Hermanos, dos cosas hizo Jesús constantemente en su ministerio y lo vamos a ver siendo intencional. Se escapaba a solas a orar. La gente lo andaba buscando. A veces Jesús tenía que levantarse de madrugada porque era el único tiempo que tenía a solas. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted se levantó de madrugada a orar, a pedir por su vida espiritual, por su familia, por la iglesia? Jesús fue intencional. Esa era la base de su ministerio. Cuando oramos, le pedimos al Espíritu Santo que Él nos llene, que Él nos ayude en tal proyecto, en tal problema. Y número dos, otra manera en que somos llenos del Espíritu es a través de la lectura de la palabra de Dios. Y necesitamos constantemente ser llenos de la palabra de Dios. Así fue como Jesús logró vencer la tentación. Su estómago estaba vacío, pero su alma estaba llena. Me pregunto, ¿cómo viene usted esta mañana? ¿Usted viene con el estómago lleno? ¿Y con el alma llena? Hermano, dice alguno, yo vengo con el estómago vacío y con el alma vacía. Pero hoy nos estamos llenando de la palabra. Hermanos, esto ha sido una gran lección para mí como pastor. Subestimamos el poder y la llenura del Espíritu Santo y por eso no podemos vencer la carne.
No podemos vencer la tentación. Pero hermanos, que esta semana sea una semana llena del Espíritu en nuestra vida para no satisfacer los deseos de la carne. Vamos a ponernos de pie. Dice Hebreos capítulo 4, verso 15 para terminar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque fue tentado en todo, pero que nos puede ver con ojos de gracia y de misericordia. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes en medio de la tentación. Porque hay esperanza para nosotros, Señor, cuando vemos que el éxito y la fortaleza del ministerio de Jesús fue por la llenura y el poder de tu Espíritu. Perdónanos, Señor, cuando subestimamos eso, cuando actuamos en la carne, cuando actuamos, Señor, en nuestra propia inteligencia y sabiduría, y no dependiendo de tu Espíritu y de tu gracia. Padre, te suplico esta mañana tu gracia nos pueda sostener esta semana. Y oramos porque tu Espíritu Santo pueda llenarnos, pueda controlarnos, pueda guiarnos. Señor, ayúdanos a pelear en oración privada. Si es necesario levantarnos más temprano, Señor, levántanos más temprano. Vuélvenos al ayuno, Señor, tal y como Jesús lo hizo acá. Quita la mediocridad, Señor, que nos caracteriza y danos un corazón dispuesto para gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.